Bueno, una noche más compartiendo la palabra de Dios. Y el tema que vamos a ver ahora es la voluntad de Dios. Em, la voluntad de Dios es algo que quisiéramos seguir. Muchas veces tal vez no la seguimos por desconocimiento de cuál es la voluntad de Dios, por ignorancia, tal vez por conveniencia, no la seguimos, pero vamos a ver varios textos bíblicos ahora que, que seguramente a través del Espíritu Santo nos va a ilustrar qué implica seguir la voluntad de Dios. Bueno, comencemos. Tenemos varios textos que los vamos a ir desarrollando y comenzamos con Mateo 26, 38 al 40. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, aquí tenemos a nuestro Señor Jesús orando a su Padre momentos antes de ser arrestado, en un momento en el que todos los evangelios describen a nuestro Señor Jesucristo siendo Dios, totalmente acongojado, totalmente eh, afectado, diríamos, por lo que le iba a suceder, porque él sabía que le iba a suceder. Y yo me imagino que muchas veces cuando nosotros estamos listos para una operación, estamos temerosos, estamos preocupados. Y él sabía todo el padecimiento que iba a pasar. Y ora a su padre y le dice, Padre mío, si es posible, solo vamos a resaltar esta parte, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. De aquí, de este texto, podemos sacar varias enseñanzas. Una es que nosotros sabemos que su Padre, nuestro amado Dios, eh, no atendió esta oración, no atendió esta oración. Entonces, tal vez la creencia de que toda oración debe ser atendida por Dios, bueno, con esto esa teoría queda descartada, porque no toda oración va a ser atendida por Dios, porque inclusive a su Hijo no le atendió una oración. Esta oración que hizo Jesús en un momento de angustia, de profunda angustia, donde le dice, Señor, por favor, si puedes evitar que yo pase por todo este sufrimiento, por favor, hazlo, ¿no? Pero, ¿qué le dice nuestro Señor Jesús aquí? Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, una de las cosas que nos cuesta aprender es orar así. Pero, sin embargo, todas las oraciones que realizamos deberían tener este final. Señor, te pido esto otro, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y por qué no atendió Dios la oración de su Hijo amado, de su Hijo que a diferencia nuestra nunca lo ofendió, nunca pecó, porque era Dios y llevó una vida santa totalmente? ¿Por qué no atendió esa oración, nuestro amado Dios? Porque no estaba dentro de sus planes el que Jesús deje de pasar por esto. Había un plan más importante que lamentablemente implicaba el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Era el sacrificio, la entrega de su vida. Y lo mismo pasará con nosotros cuando muchas veces pidamos algo, pero un plan mucho más grande de Dios, que de repente ni lo entendemos, ni lo conocemos, que la voluntad de Dios está
por ejecutar un plan grandioso, de repente para nosotros mismos. Tal vez el hecho de que nos dé algo en este momento impediría que gocemos de una bendición más grande o impediría que de repente seamos de bendición para otras personas. ¿Cuántas personas saben que siempre le hago propaganda a la BBN, una radio de sana doctrina, 102.1? em, ahí hay un segmento de un programa de una mujer que era clavadista, eh, deportista olímpica, hace mal un salto y se rompe el cuello y queda parapléjica. Y definitivamente siempre cuenta que su vida fue muy difícil a partir de ese día, que muchas veces quiso morirse, seguramente muchas veces oró, o tal vez para que Dios se la lleve o para que ella recupere su movilidad. Pero esta mujer, a través de los años, porque ya lleva creo 40 o 50 años paralítica, ha sido de una bendición increíble para todas las personas que tienen esa misma condición. Dios restauró su espíritu, restauró su voluntad, restauró su vida y siguió y seguirá siendo parapléjica hasta el último día de su vida. Su cuerpo será restaurado seguramente cuando esté al lado del Señor en el paraíso, que de seguro lo estará no por sus obras, sino porque ella ya hace mucho tiempo entregó su vida a Cristo. Pero de repente muchas veces oró como Jesús oró ese día y le dijo a Dios, por favor, devuélveme la movilidad de mis piernas y de mis manos. Pero Dios tenía un plan mucho más grande. Su voluntad estaba por encima de todo lo que ella podía pensar. La voluntad de Dios estaba que ella sea una inspiración y la persona que lleve a los caminos de Cristo a gente acongojada justamente por la parálisis, a gente minusválida o gente con capacidades diferentes, creo que el otro término ya no se utiliza, y con capacidades diferentes que ella pueda llevar a esta gente. Entonces, muchas veces no entenderemos cuál es la voluntad de Dios. Trataremos y intentaremos orar, como escuchaba una pastora decir, y se me grabó porque yo lo he sentido muchas veces, en oración buscaremos la voluntad de Dios, buscaremos qué nos dice Dios. Y muchas veces una de las formas en que nos hable será poniendo un pensamiento que nos genera paz, que nos genera tranquilidad, un pensamiento en el cual nos dice todo va a estar bien o tal vez debes hacer esto. Entonces, la voluntad de Dios muchas veces no la entenderemos. Lamentablemente, muchas veces la voluntad de Dios no estará en la línea de lo que nosotros queremos, pero deberemos decirle, haz como tú quieras, Señor. Utilízame como tú quieras, como decía la alabanza con la que habíamos comenzado. No lo hagas a mi forma, hazlo a la forma que tú quieras, Señor. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Jesús, siendo el Hijo de Dios, todo el tiempo mostraba una sujeción absoluta a Dios. Qué difícil es sujetarse, ¿no? Para mí es muy difícil, es uno de mis talones de Aquiles. Y creo que ver esta sujeción de Dios, de Jesús, a Dios, a su Padre en todo momento, es el mejor ejemplo que podemos tener de sujeción, de humildad y de decirle en todo momento que se haga tu voluntad. Esta es, sabemos que es un fragmento del Padre Nuestro y le dice que se haga tu voluntad, no que se haga nuestra voluntad. Mateo 6:10 dice, no, bueno, es lo mismo. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Deberemos buscar cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Y bueno,
De repente a veces, obviamente, encontramos nuestra vocación, encontramos eh, seguramente qué vamos a hacer para trabajar, para ganarnos la vida, pero ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Cuál es la obra que quiere que nosotros acabemos? En el caso de nuestro amado Jesús era, de nuestro amado Jesús era culminar su obra, era ganar la salvación para nosotros a través de su sacrificio. Una vez más vemos a Jesús totalmente sujeto a la voluntad de Dios. Deberemos buscar también, y sé que no es fácil, porque a veces uno no tiene claro qué es lo que quieres, Dios mío, que yo haga. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Por supuesto que uno de nuestros propósitos es justamente el de todos. Es Mateo 20, 19, 18, 19, que es la gran comisión, que debemos llevar el Evangelio hasta los rincones más infinitos del mundo. No es una sugerencia, no es la gran comisión, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan también se expresa diciendo, vayan y lleven el Evangelio a todo el mundo. Una de las cosas de las que no podemos tener duda es que uno de nuestros propósitos es ese. De repente tendremos que ver como esta mujer de la que les contaba, parapléjica. Bueno, la voluntad de Dios fue que vaya a miles, cientos de miles de personas con capacidades diferentes y algunos que tal vez no tienen esa condición, pero que igual la escuchan y que ella igual llega a esos oídos para predicar su palabra. Uno de nuestros propósitos es el predicar. Una de las cosas de las que no tenemos duda, no tenemos que tener duda, es que la voluntad de Dios es que llevemos su evangelio hasta los rincones más infinitos de nuestro mundo. Mateo 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Un nuevo ejemplo más, mostrando a un Jesús sujeto a la voluntad de su Padre, siendo él Dios, pero se sujeta a la voluntad del Padre, a la misión que él le había encomendado. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Varios ejemplos solo como para subrayar que Jesús todo el tiempo hacía referencia a que él no tenía un propósito por sí mismo. Él solo vino a hacer la voluntad de nuestro Creador, de nuestro Papá Dios. Y bueno, tenemos dos opciones cuando se trata de hacer la voluntad de Dios. Y es que o la hacemos o, como decíamos al comienzo, o hacemos exactamente lo opuesto, por ignorancia, tal vez por rebeldía, tal vez porque somos débiles. Em, Justo escuchaba un devocional que creo que nada es coincidencia, se van engranando las cosas ahora, que hablaba de cristianos mundanos, ¿no? Y decía que la combinación de esas palabras era muy triste y tenía que ver, y aunque no lo preparé así, pero ahora se me viene a la mente, Dios pone en mi mente relacionar ese devocional que escuchaba justo el día de hoy. Y era de gente que definitivamente profesamos ser cristianos, pero que lamentablemente algunas de nuestras actitudes y no
somos pocos, me imagino, los que, los que lamentablemente no hacemos la voluntad de Dios y que nuestras actitudes, eh, me imagino ahorita poniendo mi ejemplo, algún arranque de carácter que al final haga que la gente se desanime de seguir a un Cristo que al cual de repente muchas veces por mis actitudes no lo represento bien y que por no hacer la voluntad de nuestro amado Dios, al final alejo a personas del cristianismo en vez de acercarlas. Entonces decía un cristiano mundano, decía ese devocional, es lo más triste que puede haber. Y claro, un cristiano mundano significa un cristiano que se dice ser cristiano, pero que no hace la voluntad de Dios. Y bueno, como digo, puede haber diferentes. em, Sales, ese devocional hablaba de cristianos débiles ante las cosas del mundo, débiles ante la riqueza, débiles ante sus propias actitudes y que no daban buen testimonio. Entonces, el no hacer la voluntad de Dios, además de alejarnos de Él, además de, de alejarnos de Él, provoca que alejemos, no solo nosotros nos alejemos, sino que alejemos a otras personas más de su voluntad y de la posibilidad de disfrutar de la salvación. Salmos 14:1, necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Bueno, se refiere esto a las personas que definitivamente hacen con toda la conciencia del mundo, hacen y rechazan a Dios, diciendo, no hay Dios. Obviamente, siempre digo, hay pocas personas en este país que, no sé, tal vez por tradición, se atreven a, no, pocas que se atreven a decir, yo no creo en Dios. Pero sí hay muchas que se atreven a decir y que lo dicen frecuentemente, que se escucha frecuentemente, que dicen, mi relación con Dios es algo muy personal. Creo que he repetido varias veces esas palabras, porque realmente se escucha muy a menudo. Es algo muy personal. Cada quien tiene su forma de relacionarse con Dios. Por favor, respeta mi manera de relacionarme con Dios. Cada quien sabe cómo lo hace. Y ahí no estamos buscando la voluntad de Dios. Le estamos imponiendo a Dios el modo en que nosotros queremos relacionarnos con Él. Lamentablemente, a veces, solo cuando estamos frente a la muerte, recién dejamos esta necedad de la que habla Salmos 14:1 y recién decimos, no, Señor, lo voy a hacer a tu manera. Voy a congregarme todos los domingos, voy a orar y voy a hablarte todos los días. Hasta que no llega un momento así, lamentablemente, es no, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer como yo quiera. Y por favor, no se metan con eso, es algo muy privado. Eso es lo que siempre se escucha. La palabra, seguimos con Segunda de Reyes. Hay otras personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero de repente la hacemos a medias. Lo mismo por debilidad, por el que dirán, porque nos dejamos llevar por otras personas. Como decía este devocional, que como dijo ahorita, sigo pensando esto y bueno, nada es casualidad, ¿no? Este devocional justamente de hoy decía, bueno, tal vez no hacemos las cosas como deben ser,
porque en vez de ser influencia a otros, nos dejamos influir, decía este devocional. En vez de que nosotros influyamos a nuestros amigos, a nuestra familia, nosotros nos dejamos influir por él. ¿Y qué? Por el qué dirán, por de repente que alguien nos enoje, porque no nos juzguen, o ay, este ya se volvió un fanático, por cosas así, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Y este es el caso de un rey. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando me comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. O sea, estos lugares altos, él quiso hacer lo correcto, pero no tuvo el valor de ser, aunque esa palabra suena medio mal, pero ser radical con el pecado, de exterminarlo de raíz con el pecado. ¿Por qué? Porque seguramente era un político y como todos los políticos, la gente quería seguir eh, realizando sus sacrificios a ídolos y por seguramente no perder votos, no perder popularidad. Bueno, en ese tiempo no había votos, pero sí, siempre los políticos han estado buscando la popularidad. No hizo lo correcto a medias. Jeremías, más esto les mandé, Jeremías 7:23, más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Andad por todo camino que yo os mande. Dios quiere que le obedezcamos y quiere hombres que, interpretando de manera adecuada esta palabra, que seamos radicales. Qué difícil es, ¿no? Porque definitivamente muchas veces hay cosas, hay intereses en juego. eh, en mi trabajo, por ejemplo, es muy común, como es en campo, que los trabajadores que, que viven, que comparten el trabajo con nosotros, que quieran hacer las chayas, que quieran hacer esos rituales donde entierran, ¿no?, una mesa, que así se llama, ¿no? Entonces, ¿qué haremos en ese momento? ¿Actuaremos como el rey y del anterior versículo, de los anteriores versículos? ¿O seremos tal vez hombres radicales que pongamos toda nuestra confianza en Dios y que digamos, bueno, si me votan, me votan. Si no cierro este negocio, bueno, no lo cierro, pero de repente ni necesitamos ser tan pesimistas. Diremos, bueno, si hago la voluntad de Dios, seguramente Dios se encargará de ponerme o de mantenerme en este lugar, pero sin tener que ceder a hacer tu voluntad, Señor. Y hubo reyes buenos, como Ezequías, eh, en Segunda de Reyes, capítulo 18, este apunte que tengo aquí, él sí fue un rey que quitó todos los lugares altos, que definitivamente eliminó esta práctica de la idolatría, que tuvo el valor de enfrentarse al pueblo. ¿Cuántas cosas parecidas tenemos aquí, ¿no? Donde vemos a nuestros gobernantes ser partícipes de rituales que no tienen nada que ver con nuestro Dios y con la voluntad de Dios. Reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda.
cómo me hubiera encantado que alguien se refiera así de mí, pero lamentablemente de la mayor parte, tal vez de todos, porque la iglesia es una clínica de enfermos, ¿no? De enfermos del corazón, de enfermos del espíritu, que solo Dios puede sanar adicciones, solo Dios puede sanar debilidades. Entonces, pero si bien no habremos, no podrán decir, tal vez, por lo menos en mi caso, no, que desde los 8 años no se apartó ni a derecha ni a izquierda de la voluntad de Dios, pues cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos un nuevo comienzo. Y a partir de ese día debería ser con la ayuda del Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos, no deberíamos apartarnos ni izquierda ni derecha de su voluntad, ser radicales en cumplir su voluntad, como fueron Esther, la reina Esther, que su vida estuvo en peligro cuando tenía que llevar a cabo una misión y llevó a cabo esa misión más allá de que podía perder la vida. Gedeón, que enfrentó a un ejército enemigo con 300 hombres y el ejército enemigo, si mal no recuerdo, tenía 30.000 o 40.000 y Dios le dijo, te enfrentarás con 300 hombres. Yo no sé si hubiera podido hacer la voluntad de Dios. A veces mi jefe me dice, haz esto de este modo y con esa debilidad que tengo, digo, pero creo que sería mejor hacerlo de este otro modo. Y cómo hay gente como Gedeón, que aunque Dios les propone cosas que parecen locura, hacen la voluntad de Dios. Pablo, que decía Pablo, el perseguidor de la iglesia, que luego terminó diciendo, morir por Jesús es ganancia, porque él decía, prefiero morir que no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál tipo de persona somos nosotros? Somos la que directamente no hacemos la voluntad de Dios de manera intencional, porque tal vez hay alguna debilidad que no podemos vencer. Tal vez somos los que lo hacemos a medias y ojalá Dios vaya transformando nuestro espíritu, nuestro carácter, para que un día seamos estas personas que digamos, o, o como David, que un día se diga, esta persona era de acuerdo a la voluntad de Dios, tenía su carácter de acuerdo a la voluntad de Dios, como decían del rey David. No nos basta tener intenciones de hacer la voluntad de Dios. Debemos hacerla, debemos. ¿Y cómo logramos eso? En comunión con Dios, comunión con oración, congregándonos, participando de la palabra, nutriéndonos todos los días, de todas las maneras que podamos. Escucho a gente que dice, no, las prédicas, obviamente me imagino que hay prédicas que para escoger una prédica hay que escoger muy bien porque eh, al internet ser algo abierto podemos encontrar gente que de repente eh, nos mete en la cabeza cosas como la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, que son mentiras camufladas en medio de verdades, pero teniendo ese cuidado, escuchando prédicas, escuchando radios de sana doctrina, otra vez le hago propaganda a la BBN, y sobre todo leyendo la palabra, orando todos los días, congregándonos, compartiendo la palabra en el momento de nuestra célula. ¿Será que cada día podremos eh, estar más cerca de la voluntad de Dios? Gálatas 6:7 dice, no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo aquel hombre cosechará lo que sembrare, esto también segará. Si no hacemos la voluntad de Dios, tengamos por seguro que lo que cosecharemos no será nada bueno.
Lamentablemente, podría contar testimonios de que eso es cierto. Un testimonio míos, Dios, ¿no? Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Segunda Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcan al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Si bien las obras no nos salvan, pero definitivamente, si nuestra vida está inclinada al pecado, seguramente recibiremos lo que o sea, cosecharemos lo que sembramos. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tenemos que ser intencionales en la busca de la voluntad de Dios. No podemos esperar que Dios nos agarre de la oreja. Obviamente Dios nos hablará en un momento dado, pero ¿y quién deberá buscar hacerse sensible a la voz de Dios? Nosotros. Romanos 12:1 al 3. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso es que tenemos que buscarla. Si queremos una vida bendecida, y con eso no significa que nunca nos enfermemos, que siempre tengamos dinero, que nunca suframos de repente emocionalmente por un hijo, por una pareja, por una esposa o un esposo. Entonces, eso es imposible, pero nuestra vida será agradable y perfecta si seguimos la voluntad de Dios. Tendremos gozo más allá de la enfermedad, más allá de las carencias. Romanos 10:11, pues la escritura dice, todo aquel que él creyere no será avergonzado. No nos cansemos, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. Podremos pensar en algún momento que al hacer la voluntad de Dios no nos está yendo nada bien, pero estos versículos nos dan la certeza de que si seguimos la voluntad de Dios, más allá de que las cosas parezcan que van mal, tendremos por seguro que disfrutaremos de las bendiciones de Dios. Y si finalmente no se dan en esta vida, bueno, se darán en la vida eterna que gozaremos al lado de Él. Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo no significa que es perfecto, simplemente significa que está agarrado de la mano de Dios. Y como seres humanos muchas veces volveremos a tropezar con nuestra piedra de tropiezo, que cada uno tiene una diferente. Pues en ese momento no dejemos que el maligno nos desanime, que te diga, ya ve, no sirves para esto, mejor entrégate a tu vida anterior, porque cada día le fallas a Dios, cada día eh, intentas no hacer lo que siempre quieres hacer y cada día fallas. Esa es la voz de Satanás. Sin embargo, tenemos que ser confiados en que Dios está con nosotros, que un día que le hemos entregado nuestro cuerpo, alma y corazón, somos hijos de Él y que no nos dejará y que si tropezamos, Él nos dará la mano para levantarnos. Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No podemos decir que somos amigos de Jesús, hijos de Dios, si seguimos dando un mal testimonio. Primera de Juan 2:6. Ah, no, bueno, esto es lo mismo. Ujú. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo lo que quiere decir es, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? Si no ponemos en Dios, si solo ponemos en nuestras habilidades,
En vano trabajaremos, porque si Dios no trabaja para edificar la casa al lado nuestro, esa casa no se logrará edificar. Y bueno, hemos hablado de que debemos hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está en la palabra, está en la Biblia. Nos enseña a cómo criar a nuestros hijos, a cómo disciplinarlos. Cuando, si una persona joven está escuchando esto, cómo escoger a su esposa, porque nos dicen no te unirás en yugo desigual. Nos dice, como nos decía hace rato, el perezoso no tiene nada, nos enseña a ser buenos administradores. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí, en la palabra. Y debemos buscarla en la palabra todas las mañanas y en oración, juntos, en oración y con la palabra buscaremos la voluntad de Dios y nuestros oídos cada día se harán más sensibles. Y antes de nuestra oración, invitamos a los que ven a este video que sean parte de una célula que es este grupo en el que se comparte la palabra todas las semanas. Si eres varón, manda un mensaje en este video de YouTube para hacerte parte de esta célula. Y si eres una damita, dejamos siempre un link para que las damitas de la iglesia se comuniquen contigo y puedas ser parte de una célula. Bueno, oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. Que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, que nos lleve siempre a hacer la voluntad, que el máximo anhelo de nuestro corazón sea hacer tu voluntad, Señor, que la busquemos todas las mañanas de corazón, arrodillados, sumisos, sujetos, como eh, pudimos ver en la actitud de tu Hijo Jesús, Señor, que siendo Dios, Él buscaba, lo único que buscaba y repetía una y otra vez era que lo único que quería era hacer tu voluntad, amado Señor. Te pedimos, amado Señor, que pongas eso en nuestro corazón, que un día siquiera nuestros hijos puedan decir, como la Biblia dice de David, mi papá era un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal vez muchas veces nos equivocaremos y pensaremos y escucharemos que deberíamos haber hecho una cosa y de repente la voluntad de Dios estaba por otro lado. Dependerá eso de nuestra comunión con Dios, amado Dios. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre amado, en nuestros momentos de oración. Haznos sensibles, Señor, a tu voz. A cada quien le hablas de diferente manera. Haznos sensibles, Señor, para entender qué es lo que quieres de nosotros, Padre amado, y para seguir tu voluntad, tal como decía la palabra que hemos compartido el día de hoy. Te damos gracias por este momento en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Y dejo un ratito, paro la grabación